Bueno, estoy muy contento por haber estado compartiendo con ustedes esta serie de estudios bíblicos acerca de Romanos capítulo 12. Este pasaje me encanta porque nos establece principios para que el cristiano pueda desempeñarse correctamente cuando empieza su vida cristiana. Cuando nos bautizamos no sabemos qué hacer. La verdad, estamos enamorados del Señor, estamos contentos de haber sido perdonados, pero debe haber trabajo. Debemos ocuparnos en el reino de Dios, como ciudadanos del reino de Dios, debemos hacer algo en la iglesia. Así que Romanos capítulo 12 es un libro maravilloso, un pasaje maravilloso en el cual nosotros podemos entender cómo es el trabajo espiritual en la iglesia de Cristo. Es muy bonito cómo se presentan los deberes de los cristianos. Primeramente, Romanos capítulo 12 empieza enseñándonos que debemos tener deberes personales, es decir, mi relación con Dios. Debo presentar mi propio cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En la antigüedad, se presentaba un sacrificio de algún animal, de algún becerro, algún toro, alguna oveja, alguna palomita, y se le presentaba y eso iba en olor grato al Señor, con la sangre se rociaba la persona y era perdonado por un momento, por un periodo, pero en el nuevo pacto nosotros mismos presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo todos los días, no solamente el día domingo, no solamente cuando nos reunimos, sino todos los días sacrificándonos, haciendo la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Es un sacrificio santo, apartado de lo malo. ¿Se acuerda que ya estudiamos eso? Si yo estoy bien con Dios, si cumplo mis deberes personales, estoy listo para cumplir mis deberes congregacionales. Hemos visto también los deberes congregacionales de naturaleza espiritual, por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios nos da esos dones espirituales con gracia. Me refiero a 7 dones espirituales. Esos 7 dones espirituales los hemos detallado con algunos ejemplos en las clases anteriores. Así que si usted entró en esta clase y le interesa saber cómo desarrollar sus deberes congregacionales, le invito a mirar los videos que estarán seguramente en el canal de YouTube. Así que, hermanos queridos, 7 dones. Nadie puede quedarse en la iglesia sin trabajar. Todos podemos servir al Señor, todos podemos trabajar para el Señor. Tiene que leer estos dones y empezar a trabajar en la iglesia. ¿Cuándo? Todo el tiempo, porque estos dones se lo aplica durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días de la semana. No necesita usted ser un ministro a tiempo completo para desarrollar estos dones, no necesita usted ir a una escuela bíblica, no, usted necesita ser cristiano y Dios le da gratuitamente estos dones espirituales. Así que vamos por pasos. Paso número 1, deberes personales. Paso número 2, deberes congregacionales. Así que el cristiano que se ha alejado del mundo está listo para trabajar. ¿Qué pasa si un hermano no se aleja del mundo? Tiene todavía cosas del mundo, pues va a hacer un trabajo en la iglesia con actitudes carnales y eso va a traer problemas en la iglesia. Así que hay que cumplir los pasos santamente y luego trabajar para el Señor. Y bueno, luego de los deberes congregacionales tenemos deberes fraternales. Estos deberes fraternales son muy importantes. Hay que trabajar en la iglesia, pero también debemos aprender a trabajar de manera fraternal, como una familia. De hecho, analizamos la clase anterior que el amor debe ser perfeccionado. Vimos que se repite 3 veces la palabra amor. En el primer sentido es
la palabra ágape, que significa el amor de Dios. Es decir, que el cristiano aprende aquí en la tierra a tratar a su propio hermano con el mismo amor de Dios. Luego aprendimos de un amor cariñoso, de un amor en el cual nosotros nos sentimos como una familia, ¿se acuerdan? Y finalmente vimos el amor de respeto, el amor Filadelfia, el amor que tiene que ver con una fidelidad familiar, que respeto a mi hermano de tal forma que le prefiero en cuanto a honra, le prefiero en cuanto a respeto. Entonces, esto es maravilloso. Cuando yo trabajo en la iglesia, hay un ambiente de respeto, hay un ambiente de amor, hay un ambiente familiar. Luego vimos en el capítulo 12, versículo 11 al versículo 13, que nosotros debemos trabajar con alegría, hacerlo con esfuerzo. Dice allí la palabra diligencia. Esta palabra es muy importante porque se refiere a prontitud, a una buena actitud cuando nosotros estamos trabajando en la iglesia. No debemos ser perezosos, dice ahí, sino debemos ser fervientes en espíritu. Lo que significa fervientes en espíritu significa apasionados. El cristiano es apasionado, así como aquel hombre que es apasionado por un equipo de fútbol, que no importa si hace nieve o hace sol, está allí sentado primerito, buscando el mejor asiento para ver el espectáculo del fútbol. El cristiano, hermanos, se apasiona por el Señor. Es el primero en llegar a las reuniones, es el primero en servir, el ver que se esté haciendo las cosas correctamente. Es el primero en estar preocupado por los hermanos, teniendo misericordia, repartiendo, exhortando. Bueno, ya vimos los dones espirituales, pero haciéndolo con amor. Ahora, ¿qué alienta al cristiano? ¿Por qué lo hace de esta manera? Lo hace porque está sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y porque tenemos una esperanza. Si nosotros no podemos amar a nuestros hermanos aquí en la tierra, mucho menos podremos vivir eternamente con nuestros hermanos allá en los cielos. Así que esto es maravilloso lo que nos enseña el apóstol Pablo en este pasaje. Ahora, mire capítulo 12, versículo del 11 al 13, y como repaso podemos decir que nosotros debemos hacerlo con diligencia. Eso significa con responsabilidad. Debemos hacerlo a pesar de las tribulaciones. Si usted se acuerda, vimos que hay tribulación en medio del trabajo. Ahora, ¿por qué razón el apóstol Pablo puso tribulación cuando uno sirve al Señor? Porque de hecho, toda persona que se involucra en el trabajo va a tener tribulación. Sí, amado hermano, el que no hace nada nunca va a tener problemas, pero el que sí hace siempre va a tener problemas. No en el sentido de ser una persona problemática, sino que cuando se hace las cosas, muchas veces uno se equivoca haciendo las cosas. Pero también, hermanos queridos, hay veces que uno sirve al Señor y tenemos cada cual sus propios problemas. Me refiero a enfermedades, problemas en la economía. A veces hay hermanos que están sin empleo, hay hermanos que han fracasado en algún negocio, hay hermanos con problemas en su familia, con su esposa, con sus hijos. Hay hermanos que han sufrido pérdida, pero a pesar de eso, llegan a la iglesia y están trabajando para el Señor. Entonces, esto ya lo vimos en la clase anterior y por eso decía que debemos perseverar en la oración a pesar de las tribulaciones. Decía la versión Dios habla hoy, hagan suyas las necesidades del pueblo santo. El cristiano se preocupa por el otro hermano. Siempre nos preocupamos cómo está el otro.
si está triste, si le falta algo, si necesita algo. Debemos preocuparnos y es importante, hermanos queridos, preocuparnos por las personas que trabajan en la iglesia. ¿Cómo está nuestro predicador? ¿Le hace falta algo? ¿Necesita algo? ¿Cómo están nuestros pastores, nuestros diáconos? Debemos hacer propias las necesidades de los otros. Y finalmente, en esta porción que estamos repasando, hablaba de la hospitalidad. ¿Qué se refiere a la hospitalidad? Significa recibir a los visitantes. Una persona que hospeda es la persona que recibe a los otros. Muchas veces recibimos a los visitantes en la casa y los visitantes muchas veces son nuestros propios hermanos de la iglesia o son hermanos de otros lugares. Debemos aprender a recibir, porque en este trabajo de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas, nosotros vamos a conocer a muchas personas de diferentes partes, de diferentes ciudades, y debemos aprender a practicar la hospitalidad. De hecho, la bendición de ser hospedadores es que probablemente hospedemos ángeles, ¿se acuerda? En el caso de Abraham. Abraham no sabía, pero estaba hospedando ángeles. Y eso fue maravilloso. Ahora sí, nos quedamos hasta ahí en este repaso y vamos a continuar. Romanos capítulo 12, versículos 14 al 16. Y voy a pedir que nuestro hermano Marcelo Andino, por favor, nos ayude con la lectura. Romanos capítulo 12, versículos 14 al 16. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Bendecid a los que os persiguen. Lamentablemente en este trabajo del Señor hay persecución. No en el sentido necesario de ser perseguidos para no predicar el Evangelio o por ser cristianos, en el sentido de tener problemas por el Evangelio. Muchas veces somos perseguidos por hacer las cosas correctamente mientras otros quieren hacer las cosas incorrectamente. Ahora, ¿cómo es nuestra reacción cuando nosotros tenemos este tipo de tribulación? Porque nuevamente se topa el tema de la tribulación. Ahora, debemos reaccionar bendiciendo a los que nos maldicen o a los que nos persiguen. La reacción correcta es maldecir, pero la reacción de todo cristiano es hacerlo correctamente, con bendición. Es interesante lo que pasa, cómo el cristiano aprende a vivir en una comunidad cristiana. Puede tener persecución muchas veces por cristianos inmaduros o por lobos disfrazados de oveja. Puede tener persecución, pero a pesar de eso, tiene tiempo también para gozarse con los que gozan. Es decir, que a veces nosotros encontramos en la iglesia también buenas noticias. Bueno, muchas veces encontramos buenas noticias. Hoy, por ejemplo, nació un niño precioso. Entonces, nosotros nos gozamos con la hermanita que tuvo ese bebé, con el padre de familia y estamos felices por ese nuevo nacimiento. Nos gozamos cuando un hermano se gradúa de la universidad. Nos gozamos, ¿por qué? Porque somos una familia. Nos gozamos de las cosas buenas y si nosotros de alguna manera somos agraviados, nosotros no maldecimos, nosotros bendecimos. Todos ustedes en algún momento de su vida cristiana han recibido tal vez una crítica, un mal comentario. La pregunta es cómo reaccionamos. ¿Nos enojamos, nos frustramos y maldecimos? No, ya no hacemos eso. En el mundo si hacíamos eso. En la iglesia nosotros cuando recibimos algún tipo de agravio por una persona inmadura probablemente, una persona que todavía no ha sido transformada completamente, nosotros bendecimos.
bendecimos, oramos por esa persona. Ahora, no solamente nos gozamos con aquellos que están gozándose por cosas muy buenas que les ha pasado, por bendiciones, sino también que nosotros lloramos con los que lloran. Hoy fuimos al hospital con mi esposa, fuimos al cuarto piso y visitamos a un hermano que estaba sufriendo mucho porque su esposa, también cristiana, está pasando en agonía en sus últimas horas de vida. Es una tristeza que nosotros sentimos, pero bajamos al piso tercero del mismo hospital y tenemos la buena noticia también de una hermanita que dio a luz y nos presentó a su bebé. La abuelita nos indicó, dijo, mira, ahí está Nathan Isaac. Entonces nosotros nos contentamos también. Entonces el cristiano, como una familia, va a tener sinsabores. A veces malas noticias, pero también buenas noticias que nos alegran. Y por eso aparece ahí la palabra unánimes, porque somos unos, unánimes entre vosotros. Y aquí viene otra vez la actitud. Volvemos, como si estuviéramos leyendo otra vez el versículo 3. Pero estamos aquí. Dice ahí, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Mira lo que está diciendo aquí el texto bíblico, que nosotros no debemos tener una mala actitud. A veces, porque estamos muchos años en la iglesia, podemos nosotros pecar de altivez. Y este es un problema. Nosotros no debemos creernos superiores a los demás. No debemos mirar a los demás inferiores. A eso se refiere con altivos. Y también no debemos portarnos tercos, porque dice ahí, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y este es un problema muy grave que a veces sucede en las iglesias, que a veces una persona se cree muy sabia, tiene una opinión y no cambia de opinión, y cae en una soberbia, y a veces está equivocado, pero por mantener su integridad, continúa en esa mala actitud. Y Dios dice que nosotros no debemos ser orgullosos, nosotros no debemos discriminar a nadie, debemos tener una familia donde todos sean uno solo en Cristo Jesús. Así que piensen esto, si somos una familia, ¿dónde es mi refugio? ¿Con quién me asocio? Cuando estoy en problemas, ¿a quién pido oración? ¿Dónde quién puedo confiar? ¿A quién puedo entregar mis problemas? Entonces, piensen esto, hermanos queridos, que la iglesia de Cristo necesita personas que sepan que están en una familia. Personas que sepan que en la iglesia pueden ser amados, en la iglesia pueden ser perdonados, en la iglesia pueden recibir un abrazo, en la iglesia también pueden contar sus alegrías. Eso es la iglesia de Cristo. Así que no es algo opcional esto, hermanos queridos. Esto es un deber fraternal, deber que nos enseña el Señor a amar a nuestros hermanos y dejarnos amar. Porque hay personas que no quieren dejarse amar en la iglesia. Déjese amar en la iglesia. Déjese dar un abrazo. Déjese querer en la iglesia, porque somos una familia. Así que espero que vayamos cumpliendo estos deberes, deberes fraternales que Dios nos manda. Ahora sí, si usted nota el proceso, deberes personales, deberes congregacionales, deberes fraternales. Ahora sí estoy listo para el cuarto paso, los deberes sociales. Si estoy bien con Dios, si me he alejado de lo malo, si trabajo en la iglesia, si amo en la iglesia y me aman en la iglesia, estoy listo para tener deberes sociales.
es importante. ¿Cómo impacta el cristiano en la sociedad? ¿Cómo podemos impactar de manera tan grande que se cumpla la escritura que dijo el Señor Jesucristo? En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviesen amor los unos a los otros. En esto conocerán. Nos van a conocer la sociedad porque nos amamos. ¿Qué piensa la persona del mundo de los cristianos? ¿Qué piensa la vecindad de los cristianos? ¿En qué concepto le tienen a la iglesia de Cristo? ¿Qué dice la gente de la iglesia de Cristo? Por eso aparecen los deberes sociales. Acompáñeme, por favor, Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Y voy a pedir a nuestro hermanito Irán Díaz que me ayude con la lectura. Romanos 12, versículos 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muchas gracias, hermanito Irán. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Cómo es nuestro comportamiento en el trabajo? ¿Cómo es nuestro comportamiento en la escuela, en el colegio? Con nuestra vecina, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. ¿Cómo nos comportamos? Bueno, hermanitos queridos, en el ejercicio del cristianismo en la sociedad, nosotros vamos a tener problemas si nosotros nos comportamos mal. Bueno, a veces por comportarse bien también. Hermanos queridos, hay veces que usted va a ser probado en este mundo y su jefe le va a pedir que mienta. Y su jefe o su trabajo va a darle la ocasión para que usted dé un soborno o haga un negocio ilícito. El cristiano debe saber comportarse con la sociedad correctamente. Debemos, delante de los hombres, comportarnos como cristianos y no podemos ser personas que tomen venganza por sí mismos. Eso significa, hermanos queridos, que el cristiano ya pasa a otro nivel. Es decir, usted es recién bautizado, usted empieza a trabajar en la iglesia, usted empieza a amar a la iglesia y es maravilloso esto, pero ahora sí, amar al mundo, como Jesucristo amó al mundo. Amar a los pecadores me refiero, no me refiero a amar a hacer cosas malas, me refiero a amar a aquellos que practican el pecado para traerlos a Cristo. Y el Señor aquí claramente nos dice que en este ejercicio de relacionarnos con los demás va a haber muchas veces problemas. A muchas personas no les va a gustar que nosotros seamos cristianos. No les va a gustar que hagamos las cosas correctamente. No les va a gustar. Pero nosotros debemos seguir comportándonos como cristianos. A usted le van a decir el señor del cable que le está instalando el cable en su casa, si usted me da más dinero, yo le voy a poner más canales de televisión. Si usted me da más dinero, yo le voy a abrir la banda ancha y va a ser gigante para que usted tenga más internet en la casa. Nos van a ofrecer cosas y nosotros vamos a decir no. Sí, amado hermano, nuestro comportamiento nos va a crear enemigos muchas veces aquí mismo en la tierra. Pero en cuanto a dependa de nosotros, nosotros debemos ser pacíficos con todas las personas. Pero va a haber
momentos en que el malo o las personas que son malas no nos van a querer por hacer las cosas bien, por supervisar bien un trabajo, por hacer correctamente un trabajo, por poner los mejores materiales, por cumplir todas las horas de trabajo, por no copiar en un examen en la universidad. Bueno, por hacer las cosas bien, muchas veces vamos a tener enemigos, hermanos queridos. Pero nosotros, en cuanto a dependa de nosotros, nosotros vamos a estar en paz con todos los hombres. Y hay veces que la gente va a hacernos mucho daño. Hay muchos casos de muchos cristianos que han sido afectados por la gente del mundo. Les han robado, les han estafado mucho dinero, les han hecho daño, incluso les han agredido físicamente. ¿Y el cristiano qué hace? Si debe comportarse correctamente, debe confiar en Dios. Si usted ha sido agredido de alguna forma por algún familiar que no es cristiano, por algún cliente, por algún jefe, por alguna persona de este mundo, ¿cómo reaccionar? Debemos reaccionar como cristianos. Y aquí es lo interesante y lo importante que dice aquí: dejad, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿Y qué está escrito? Dice el texto bíblico: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos a tener problemas en este mundo. Y nuestro deber como cristianos, y aquí está el deber, es dejar que Dios sea el juez. Dejar que Dios sea el Joel del Antiguo Testamento. Que sea el vengador del Nuevo Testamento. Que sea aquel que va a hacer justicia de la ofensa que me hicieron, de la agresión que me hicieron, del robo que me hicieron. El Señor va a pagar con justicia. Así que, y esto es el mandamiento del Señor: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Eso es cómo debe reaccionar un cristiano ante la ofensa, ante la agresión. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Quieres vengarte tú mismo? Dice el Señor. Déjalo al Señor. Y sabes que haciendo lo bueno, pues Dios hará la justicia. Dios hará la justicia. ¿Cómo debe reaccionar el cristiano cuando recibe un mal? El versículo 21 me encanta porque apareció incluso en una película. El versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que usted, cuando salga al mundo y cuando tenga algún enfrentamiento, algún encontrón, alguna situación que no es agradable, porque a veces los clientes no actúan correctamente, no se comportan bien, quieren aprovecharse, o los jefes o cualquier persona quiere aprovecharse de nosotros, nosotros debemos aprender a utilizar el bien. No debemos dejarnos vencer por lo malo. Debemos vencer el mal con el bien. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este pasaje. Hemos terminado. Hemos terminado el pasaje de Romanos capítulo 12. Usted y yo tenemos deberes en la iglesia. Deberes personales, deberes congregacionales. Tenemos deberes fraternales, pero también tenemos deberes sociales. Espero que esta serie de estudios le haya servido mucho para entender el propósito que tiene Dios en nuestras vidas aquí en la tierra. Que Dios les bendiga, hermanitos queridos. Un abrazo a la distancia. Los quiero mucho, hermanos queridos, y espero verles pronto, si Dios quiere, aquí en la tierra. Pero si no, nos veremos en el cielo, porque tenemos esperanza. Gracias a Dios por su palabra. Gracias y gloria a Dios por todo lo que podemos hacer. Porque dice Romanos 11,
el versículo 36. Dice allí, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.